Bueno, muy buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Garra Marcial y hoy con una invitada de lujo. ¿Cómo está, maestro Costa? Buenas tardes, maestro Mario. Pues aquí de nueva cuenta, transmitiendo desde Montevideo, Uruguay, hasta Hermosillo, México, haciendo una parada en Argentina para tener, ahora sí que de manteles largos, el programa de hoy. Exactamente, tal cual que sí, así que le damos la bienvenida a la sensei Cecilia Salvucci. ¿Cómo está, sensei? Muchas gracias. Gracias por haberme invitado a este programa. Yo estoy en Zárate, Buenos Aires, Argentina. Excelente, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación para poder entrevistarle. Bueno, vamos con la primera pregunta que le hacemos siempre a todos nuestros invitados y es, ¿quién es la sensei Cecilia Salvucci? Bien, mi nombre es Cecilia Salvucci, tengo 42 años, empecé a practicar karate a los 14 años en el conurbano zona sur de Buenos Aires, que es un lugar en donde se asentó una comunidad japonesa y okinawense bastante importante. Ahí, siendo bastante chica, le pedí a mis padres que me lleven a hacer karate y ellos, totalmente ignorantes de que existían estilos, escuelas, me llevaron al lugar que les pareció más céntrico, más cerca de casa, y caí en este estilo que conservo hasta el día de hoy, que es Uechi-Ryu. Excelente, sensei. Maestro Costa. Pues vaya estilo al que la llevaron, porque Ujú. es un estilo que los que conocemos un poco de esto, sabemos que es de los más tradicionalistas, de los que vienen enseñados por legados de familias sobre todo. Acá en México es un estilo muy difícil de encontrar y en lo personal, ya lo había comentado con el maestro Mario, yo creo que es uno de mis estilos favoritos de karate, ¿no? Sobre todo del viejo karate de Okinawa. Así que, ¿por qué no nos platica un poco para los que no conocen el Uechi-Ryu? ¿Qué diferenciaciones podríamos encontrar contra otros sistemas o estilos, Sensei? Volviendo un poco a lo que les comentaba, ¿no? De Ujú. que me llevaron mis padres en toda su ignorancia a practicar al primer lugar que encontraron, también era el menos indicado quizás para una mujer, porque la verdad que Uechi-Ryu era uno de los más duros en aquel Ujú. entonces. Y la verdad que quizás si mis padres hubieran visto lo que se hacía tantos años atrás, lo hubieran pensado dos veces antes de recomendarme ese lugar. Pero bueno, seguí adelante. Por suerte los métodos de enseñanza fueron cambiando en los años 90, se fue Ujú. alivianando un poco la exigencia en sus inicios, y continué ahí hasta poder desarrollarme felizmente como instructora. El Uechi-Ryu, como bien decían, es un estilo familiar, es difícil de encontrar todavía en algunos países, es uno de los estilos más nuevos de Okinawa, ya que el fundador, Kambun Uechi, todavía, digamos, se puede trazar la línea familiar con mucha facilidad y recién van por el cuarto soke, así que vendría a ser el bisnieto, vendría a ser, sí, Ujú. los que actualmente están al frente de la escuela. Es un estilo, digamos, creado a principios de 1900, que se termina de ensamblar incluso hacia 1940, diría yo. O sea, es bastante joven, porque si bien Kambun Uechi había traído una estructura de katas que enseñaba desde su aprendizaje en China, es el hijo el que termina de darle una estructura más robusta al estilo y de nombrarlo Uechi-Ryu. Genera las 5 katas modernas, ya que Uechi-Ryu en sus inicios, que viene del Pangainun, tenía únicamente Ujú. San-Chin, Se-San, San-Se-Ryu. Esos 3 nombres casualmente los van a encontrar en otros estilos de karate. Por ejemplo, Goju-Ryu tiene exactamente esas 3 katas. Solo Ujú. que bueno, en el caso de Uechi, los usa como base del estilo. Y Kannei Uechi genera katas intermedias para que los saltos técnicos no sean tan abrumadores para el practicante y que sea un poco más fácil de difundir el estilo. O sea, todos los Ujú. cambios que se van dando por lo general tienen que ver con esto, ¿no? Con ayudar a la difusión del estilo a un nivel pedagógico. Después, ¿qué más puedo llegar a compartirles? Hay mucho material en YouTube como para ver katas, para ver Yakusoku Kumites, que son los ejercicios que más me gustan de Uechi-Ryu, ya que son ejercicios de combate prearmado, pero no son de una sola técnica o dos. Generalmente son bastante complejos y llevan incluso a tener 4 o 5 técnicas consecutivas, Ujú. dependiendo de los niveles en los que estamos, Kyudo-Dan, de que eso me parecen elementos muy enriquecedores, y tiene una práctica bastante asidua del kote kitae, o mejor dicho, del tai kitae, de todo el cuerpo, ¿no?
Pero hay que ser justo y decir que todas las escuelas de karate okinawense tienen su kitae. Algunos lo practican con más intensidad, otros con menos. Pero bueno, Uechi-ryu es conocido también por sus ejercicios de kitae. Ujú. Gracias, Sensei, excelente. Maestro Mario. Excelente. Sensei, cuéntanos un poco, bueno, nos estaba hablando de sus inicios y ahora estoy viendo de fondo su piso de goma. En esas épocas piso de goma ni existía, ¿no? No, por favor, se lo vivo contando a mis alumnos. Practicábamos en un galpón grande que estaba en un primer piso, que tenía un techo de chapa, Ujú. este tipo tinglado, que en invierno tenía la característica de que nos moríamos todos de frío. Y en verano era un horno. Claro, Y el piso, obviamente, baldosa. Así que a resbalarse, a sí. caerse, tenía todo lo malo. Pero nosotros nunca nos percatamos de que eso fuera malo. No nos enteramos de que era malo hasta que conocimos los pisos de goma eva y otras comodidades. Sí, sí, eso fue es un lujo, esos pisos. Para los que arrancamos en baldosa o en madera, de clavarse astillas, de resbalar los pies contra los pisos de madera y clavarse, salir con astillas clavadas todas las clases, a pasar a los pisos de goma es un lujo. Cuéntanos un poquito, Sensei, el año 97 es cuando recibe su primer dan y creo que tuvo la posibilidad también de viajar a un mundial y a un panamericano al exterior. En aquel entonces me encontraba en otra organización de Ujú, Uechi-ryu. Igual es necesario remarcar que todas las ujú, líneas de Uechi en realidad conservan exactamente la misma estructura, tienen ujú, pequeños detalles técnicos que las diferencian entre unas y otras. Esto es gracias a que el estilo todavía es joven y no sufrió grandes modificaciones. ujú, Y sí, en el 97 tuve la inmensa suerte de que en vez de elegir ir de viaje de egresados con mis compañeros del colegio, pude participar del primer mundial de karate y kobudo okinawense, al que fuimos con la Federación Argentina de Karate y Kobudo Okinawense, ujú. FACO, entidad a la que hoy sigo perteneciendo y hoy soy vicepresidente de esa entidad. Y fue una experiencia muy grata y abrumadora, hay que decirlo, Ujú. porque yo creo que eran 2000 competidores aproximadamente, un Wow. número que jamás había visto en mi vida. Entrar a ese enorme predio y ver 8 áreas de competición armadas, toda esa gente. Y bueno, competí en la primera ronda, pasé, llegué hasta las semifinales y ahí Muy quedé, bien. creo que había Ujú, quedado en algún puesto tipo 14, algo por el estilo. Obviamente uno se queda con ganas de más después de ujú. una cosa así, aunque bueno, económicamente es bastante complicado poder mantener el ritmo de competencia allá. Pero fue una experiencia genial. Además, nos quedamos un mes en Okinawa y eso me permitió participar de muchas clases en donde estaba mi sensei, Shinjo Kyohide. En aquel entonces tenían dojo en cadena, así que muchas cosas las pude ver de primera mano y además pasear por Okinawa y conocer, empezar a ver cómo son las costumbres de ellos y maravillarme, la verdad, de todas las cosas que vi. Excelente, Sensei. Sí, tienen muchas particularidades las clases en Okinawa mismo, ¿no, maestro Costa? Sí, totalmente. Es algo muy Ujú, diferente el karate de Okinawa, el karate japonés, en toda su estructura, en toda su estructura. Desde el solo punto de vista de que el okinawense aún sigue manejando el kobudo, cosa que no sucede con el japonés. Entonces, todo esto me lleva el análisis de su trayectoria, Sensei, habiendo sido usted alumna y después pasar a ser docente, competidora en ámbitos internacionales y pertenecer a un sistema tradicionalista que, si bien es cierto, es uno de los más, bueno, el más moderno de los sistemas tradicionalistas. No quisiera sesgar la pregunta, pero voy a dar mi opinión antes de preguntarle. Recién acabamos de terminar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y no le fue difícil al karate pasar por encima del taekwondo en lucidez. El karate lució mucho más, en mi punto de vista fue mucho mejor, más bonito, más lucido, ¿no? O sea, y aquí yo le preguntaría a usted que incluso ya usted pues funge como vicepresidente de una organización. ¿Qué le parece el lado olímpico del karate a usted? ¿Qué opinión objetiva tendría de esta corriente deportiva olímpica del karate? Contesto obviamente como instructora y ex competidora, pero más que nada como instructora.
Yo creo que el karate olímpico, si lo saben gestionar un poco mejor, porque el incidente que hubo en donde una persona que resulta noqueada termina siendo medallista, nos hace quedar muy mal parados. Todo lo demás nos dejó muy bien parados ante la comunidad neófita, al que no está tan empapado del karate y al que no tiene grandes exigencias, ni busca que el karate sea estrictamente tradicional. El que está un poco más abierto, el que busque la difusión de nuestra actividad, el hecho de que nosotros lleguemos a estar en Olimpiadas futuras, nos beneficiaría muchísimo. A mí me gustaría verlo, pero también me gustaría que se desarrolle un poco mejor, porque la verdad que lo que fue Kumite no me gustó, y lo que es kata viene muy bien encaminado, pero también se puede mejorar. Pero la verdad que muy bien encaminado, y mis respetos a los atletas que participaron, porque el nivel que demostraron era altísimo. Yo creo que siempre se puede hacer un poco mejor, nada más. Gracias, Sensei. De hecho, yo le comentaba al maestro Mario que a mí me parece todavía más duro el kumite de los campeonatos mundiales. Me pareció ciertamente light el kumite que vi en Tokio 2020, y en los campeonatos del mundo se ven unos combates que da miedo de verdad de ver los combates de karate. ¿No es así, maestro Mario? Tal cual que sí, inclusive el caso que comentaba la Sensei Salvucci es el caso del competidor de Arabia Saudita, que una Mawashiri no queda al iraní, que al final termina ganando la medalla de oro por ese incidente, ¿no? Que lo analizamos, ¿no? Y decíamos que bajó el nivel, entró bajo con el Suki, y esa patada iba al cuerpo, capaz, y bajó demasiado el nivel y se comió la patada en la cabeza sin querer, ¿no? Porque era claro ganador el competidor de Arabia Saudita, creo que iba 3-1, la diferencia más o menos, creo que iba ahí, ya faltaba poquito, creo, si no me equivoco, y lamentablemente ocurrió ese suceso. Pero bueno, ¿qué le pareció la parte de kata? Creo que fue lo más resaltable, ¿no, Sensei? La parte de kata me gustó mucho. Yo cuando me senté a verlo, honestamente yo no soy de mirar mucho esta clase de eventos deportivos. Y cuando me senté a verlo pensé que iba a haber unas katas más exageradas, con tiempos mucho más largos, para tratar de dramatizar aún más todavía la ejecución. Y fue muy bueno encontrarme con que no, con que se empezaron a respetar un poquito más los tiempos. Igual siguen siendo como muy alargados en varias oportunidades. Tengamos en cuenta que una cata tradicional rara vez dura más de un minuto y medio. Y estas catas que ustedes miraban por reloj, 2 minutos y pico, 3 minutos. Yo entiendo la parte de la necesidad de dramatizar, pero creo que hacen mucho hincapié en eso porque carecen de otras formas, otros métodos para añadir un poquito más de realismo a lo que están haciendo, añadir un poco más de esto de Sanjin, de esa concentración, de este foco. Por eso digo que hubo competidores que me encantaron, pero que todavía pueden hacer las cosas aún un poco mejor. Incluso había gente bastante joven, o sea, muy respetable, que a tan corta edad logren desarrollar semejante nivel de kata. Porque al contrario que otras actividades, yo creo que el karate mejora mucho con la edad, y no al revés. Un chico de 20 años puede ser fantástico, una velocidad increíble, pero para adquirir maestría ejecutando kata, necesita acumular muchos años de experiencia, no tiene nada que ver con el nivel atlético, es una comprensión que va más allá. Tal cual que sí. Así que hay ciertas transiciones que no deberían ser a esa velocidad que se están ejecutando, ¿no? Y yo creo que no, que abusan un poco del recurso de hacer más largas esas partes. Incluso perjudicándose un poquito, porque, por ejemplo, hay transiciones, cuando hay giros, ellos podrían tratar de demostrar la destreza en un giro mucho más veloz, o sea, mantener un equilibrio dinámico mientras hago un giro veloz. Eso la verdad que para un juez eleva puntos. Si yo veo un giro ejecutado con un eje perfectamente ubicado, una velocidad realista, un buen acople de la técnica que venga después, yo le voy a subir puntos. Pero de esta manera, haciendo las cosas tan lentas, tan medidas, si bien añade dramatismo, sobre todo el que no conoce mucho, creo yo, si bien añade ese componente, le elimina toda la otra parte que es la que buscamos los karatecas. Entonces, son elementos, son cosas para mejorar, pero honestamente yo quizás no soy la persona más idónea para hablar de la parte competitiva de estos muchachos. Lo que más puedo decir es que me sorprendió porque esperaba ver algo de una calidad un poquito inferior, y me sorprendió gratamente. Muchas gracias, Maestro Costa.
Bueno, a mí en realidad me gustó mucho lo que es la competencia de kata. No soy un experto en kata japonesa, pero sí, sí me pareció bastante bueno. Entonces, hay un punto aquí a resaltar que nos dice la sensei, que de repente empezamos como a enseñar un poco más de dramatización, y esto aplica a todos los sistemas, ¿no? Porque lo que pretendemos tal vez es gustar al público, ¿no? Gustar a la persona neófita, como dice la sensei, y de repente al hacer esa, no sé, esa especie de montaje teatral, hacemos que la kata sea más entendible para aquel que no comprende sus movimientos, pero sí, la persona experta en el tema pues se dará cuenta de que se está exagerando, ¿no? Pero creo que quizás sea una de esas cosas que se tengan que sacrificar, como todos esos pequeños males necesarios para la evolución del karate, ¿no? Entonces, esto me lleva al sensei, voy a regresarme un poco atrás. Si bien usted es menor que yo y menor que el maestro Mario, le tocó una época bastante difícil. Entonces, mi pregunta va direccionada hacia eso. ¿Cómo eran aquellos tiempos en los que el karate estaba prácticamente reservado para el hombre y era muy pequeña la cortina que existía para la mujer? ¿Cómo eran los kumites, por ejemplo, en los tiempos en que usted iniciaba? Creo que con nosotras, en los grupos en los que yo estuve, eran muy condescendientes los varones, eran bastante de tratar de cuidarnos, en toda su ignorancia, ¿no? Porque quizás a veces nos cuidaban por demás y no era para faltarnos el respeto, sino porque era, francamente, que no querían vernos lastimadas. Pero volviendo a lo que comentábamos, teníamos piso de cerámica, las protecciones eran las mínimas, o sea, yo recuerdo nada más tener guantines en mi bolso, rara vez usar pechera, en el dojo nunca usar casco o protector siquiera bucal, había un montón de recaudos que no tomábamos, pero nunca me lastimé fuerte, jamás, porque también en contrapartida nos controlábamos muchísimo, sí había dedos doblados, moretones, algún tobillo que uno se podía llegar a doblar si hacía algún mal movimiento. Me he ligado varias patadas importantes que me dejaban sin aire durante un rato, pero nunca me quebré nada ni nada por el estilo. Entonces, desarrollábamos mucho control. El hecho de tener un entorno tan hostil, de que no esté todo tan preparado para que uno no se lastime, me hacía responsable a mí de no lastimarme y no lastimar a mi compañero o mi compañera, porque eso sí, hacíamos combate tanto con muchachos como con otras chicas, no había ningún problema. Y éramos un grupo reducido. Entonces yo creo que también por eso nos cuidaban bastante nuestros compañeros masculinos. Éramos un grupo reducido tanto en la escuela como en la federación en la que estábamos en aquel momento. No puedo decir que nos hayamos sentido discriminadas ni nada por el estilo. Nos tocó un grupo humano siempre bastante bueno. Quizás no nos ponían en los mismos lugares en donde nos ponen ahora. Creo que ahora nos tienen mucho más en estima, pero tampoco recibimos malos tratos, así que fue siempre bastante justo. Y si vuelvo a hacer hincapié en esto, el hecho de no tener protecciones y que todo el entorno nuestro estuviera preparado para que nos lastimemos, porque no teníamos estos pisos ni nada por el estilo, nos dio mucho más control sobre lo que hacemos, que me parece que tendría que ser el objetivo de lo que practicamos. Excelente, gracias, excelente su respuesta. Y antes de darle la palabra al maestro Mario, ¿quién mejor que usted para contestar mi siguiente duda, ¿no? Yo en lo particular, Sensei, le hablo desde mi punto de vista, yo tengo excelentes alumnas competidoras, y que no me lo tomen a mal mis alumnos, pero he tenido muchas más campeonas nacionales mujeres que hombres. Entonces, de hecho, yo siempre he dicho que la mujer tiene como ese instinto de protección y naturaleza cuando va a hacer combate. Entonces, por ejemplo, en los exámenes de negra, de cinturón negro, cuando me toca ver los combates, ver un combate entre dos varones es un combate muy técnico, con códigos, pero cuando he visto los combates de mujeres apártense, porque son combates fuertísimos. Entonces, esto me lleva a esta pregunta. ¿Qué le falta a las artes marciales en general, no solamente al karate, para ser completamente aceptados por la comunidad femenina y decir, quiero karate? Porque de repente vemos a la mujer quizás con un feminismo mal encausado, cuando en realidad
hablaríamos de grandes guerreras que han existido a lo largo de la historia, y no solamente en las artes marciales modernas, sino nos pudiéramos remontar muchos años atrás. Entonces, ¿qué cree usted que le falta al gremio de las artes marciales para ser más aceptado por el género femenino? Yo creo que lo que nos falta es aprender a difundir correctamente lo que hacemos. Porque hay una idea en el imaginario colectivo que a veces es un poco errada sobre lo que son las artes marciales. Yo creo que la mayoría de la gente se imagina un grupo de locos que se junta a pegarse, con reglas, pero que se junta a pegarse en el fondo. Y escapa todo el sentido estético, por ejemplo, de cuando uno ejecuta katas, o incluso cuando hacemos ejercicios de A2 que tienen que tener una cierta performance técnica, que no es que se hace cualquier cosa. Eso por un lado, ¿no? O sea, empezar a dar a conocer toda la parte estética que a las mujeres nos cautiva mucho, porque somos muy prolijas, muy detallistas, y realmente lo que es kata, yo he visto mejores competidoras femeninas que masculinos también en esto. En kata, en mi caso, ¿no? En kumite me ha pasado al revés. Y después, por otro lado, la otra parte que a veces me molesta un poco, es que también la gente no cree que el karate realmente sirva para la defensa personal, porque las cosas que se muestran son demasiado ideales. Los kumites que se muestran excesivamente técnicos, dicen, pero esto, si a mí me agarra alguien en la calle y me apunta con un arma, ¿de qué me sirve? Y es cierto, nos falta acoplar un cierto conocimiento de defensa personal que no nos ofrece solamente karate a veces, que a veces tenemos que ir a buscarlo en otras entidades, en otras instituciones, para poder complementar lo que hacemos y enseñar todo el círculo completo de la defensa personal, que ya no es únicamente plantarse, ponerse en guardia y combatir, que tiene un montón de detalles relacionados a la prevención, a la interacción con la persona que me va a agredir, a todos los aspectos legales, porque eso es otra cosa que noto que escapa mucho. Vienen alumnos y ya me preguntan cómo hacer para pegarle a alguien que les va a robar. Digo, espera, ¿vos pensaste las consecuencias legales de pegarle a alguien y dejarlo todo lastimado en la vereda y salir corriendo? Vos no sabés lo que va a pasar después, no sabés qué va a pasar tampoco si te hirieron, no sabés si no te va a venir a buscar ese delincuente después con todos sus amigos, a hacerte la vida imposible a vos y a tu familia. Entonces yo veo que sobre lo que es defensa personal también hay todo un cúmulo de cosas que nosotros no nos hemos encargado de difundir de manera responsable. Entonces, cuando el público femenino busca defensa personal, no considera ni karate, ni taekwondo, ni ninguna de las otras artes marciales, porque hemos sido bastante irresponsables al no difundir esta parte correctamente. Entonces, vuelvo atrás, es un poco nuestra misión difundir correctamente todos los aspectos con seriedad, desarrollarlos bien a la comunidad para que vuelvan a considerar nuestra actividad en el lugar que se lo merece. Excelente respuesta. Mejor no lo pudo haber dicho, Sensei. La verdad, creo que en resumen sería empezar a trabajar un poco más en el Bunkai y darnos cuenta que en la raíz de nuestro arte marcial se encuentran grandes cosas para la defensa personal. Adelante, maestro Mario. Bueno, vamos a compartir algunas imágenes y unos videitos de imágenes del Sensei Salvucci dando unas clases y algunos videitos técnicos, y después continuamos con la entrevista. Buenas tardes y bienvenidos a nuestro canal de YouTube. En esta oportunidad vamos a aprender Kanshiba. La kata Kanshiba de Uechi Ryu, que es la segunda de nuestro estilo, ha sido seleccionada por las otras escuelas de karate okinawense como la tercer kata de la línea Fugyugata, que son las formas de promoción. Recordemos que la línea Fugyugata tiene Fugyugata Ichi, que es de Shorin Ryu, Fugyugata Ni, cuyo origen es una kata de Goshu Ryu llamada Geki Saidai Ichi, y en este caso Fugyugata San es Kanshiba dentro de las líneas de Uechi Ryu. La posición de inicio va a ser Musubidachi y el primer movimiento es ejecutar Heikodachi de la manera en la que cada escuela lo hace, con la salvedad de que nosotros ya vamos a inclinar la cadera hacia adelante. Tenemos varias maneras de llevar las manos a la guardia. Nosotros vamos a optar por llevar las manos abiertas al negativo y luego al frente. Acá viene la primera cuestión que tenemos que atender: cómo poner los brazos. Mayormente vamos a tener el brazo en un ángulo de 90 grados, y si tomamos como base Sanchin Kanmae, lo que vamos a hacer es que haya una línea recta entre los dedos y el hombro,
y entre la mano y el costado del brazo. No tendría que salirse nunca de ese límite. El codo tiene que estar a un puño de distancia de las costillas, en la zona interna del torso. Nunca tiene que ubicarse por fuera. Habiendo colocado la mano entonces en esta posición, lo que vamos a hacer es girar hacia adelante. Y acá nos va a quedar la posición Hirate Kamae. Hirate significa mano plana. Una vez que ya tenemos la guardia formulada, podemos empezar a esbozar nuestro bloqueo. Ahora vamos a tener que comprender cuál es el área que estamos defendiendo. Y en este caso, el Kakedu que va a defender el abdomen, el pecho y la cara. O sea, es un bloqueo bastante amplio. Así que lo que vamos a hacer todos juntos es a llevar nuestra mano en esta posición a la altura del cinturón al frente nuestro, pero fíjense que del lado del brazo que está ejecutando, no lo voy a llevar al medio, lo voy a llevar acá. Vamos a empezar a hacer nuestro medio círculo, a pasar por adelante de la otra mano, a llevar los dedos más o menos a la altura de la frente y después retornar a la posición. Entonces el brazo va a estar estirado y luego lo colapsamos. Estiro y lo colapso a la posición del Kamae. Vamos a hacer esto todos juntos. Ich. Primero siempre el lado derecho. Ni. Izquierdo. Sam. Shi. Go. Ruk. Sich. Hach. Ku. Ji. Fíjense que es muy importante hacerlo adelante, ya que si lo hacemos acá, nuestro propio brazo nos va a estar molestando y empiezan a suceder esta clase de cosas. Tenemos que ejecutarlo hacia el lado del oponente, ya que es un bloqueo que es más exitoso si yo logro interceptar a mi oponente cuando el movimiento está naciendo. Bueno, muy bien, estuvimos viendo algunas imágenes de los bloques técnicos de la Sensei Cecilia Salvucci, muy buenos, muy recomendables. Busquen su canal en YouTube. Después vamos a pedirle a la Sensei que al final de la entrevista nos pase todas sus redes sociales y cómo contactarse con ella. Año 2012 comienza la práctica de Kobudo. Cuéntanos un poquito sobre eso, Sensei Salvucci. Bien, en el 2012 tuve la inmensa fortuna de que el sensei Héctor Maroli me admitió en su escuela. Ellos hacen Kobudo Taiya Ryu, Seishinkan, el nombre de la organización. Y bueno, es una escuela de Kobudo que está muy vinculada al tipo de karate que hacen ellos. Ellos hacen Shorin. Entonces, para mí fue
terrible tratar de acostumbrarme a la manera de manejar el cuerpo que tienen ellos, porque Uechi Ryu tiene una manera demasiado frontal de colocar la cadera, no tiene mucho movimiento lateralizando, y ellos son exactamente todo lo contrario, lo cual me fascinó. Por eso tenía muchas ganas de ingresar a esa organización, porque sentía que me iba a complementar. Y dicho y hecho, la verdad que me costó mucho, porque las katas tenían un orden, digamos, diferente a lo que yo venía acostumbrada con karate, pero una vez que me acostumbré y empecé a recordar cada vez más fácil todas las katas, quedé muy conforme con la manera de manejar todas las armas que tienen ellos. Manejamos el bo, sai, tonfa, Teco, Kama, Nunchaku, Eku y alguna más que se me debe estar escapando en este momento, obviamente. Las armas, igual que más katas tienen y más ejercicios tienen, siempre son el Bo, que tiene 9 katas, y el Sai, que tiene 7. Y la verdad que esas dos son con las que más me quedo, porque me dan un manejo más completo del cuerpo y me dan la posibilidad de agarrar cualquier elemento que tenga cerca y usarlo como arma. Eso va a ser lo importante, además de Kobudo, más allá del estético, que a mí me encanta además cómo se hacen, me encanta practicar con el peso de las armas, pero lo que más me interesó y más me favoreció es el hecho del movimiento del cuerpo y después usar elementos para la defensa. O sea, la verdad, muy interesante por ese lado. Excelente, Sensei. Muy interesante el Kobudo. Tuvimos el placer de entrevistar al Sensei Ratko Balcara, que aquí en Uruguay, que hace Oshu Ryo y hace también Kobudo en Uruguay. Maestro Acosta. Sí, lo vi al Sensei. De verdad que bastante importante esta añadidura. Como comenta la Sensei Salbushi, el Uechi Ryu no tiene este Kobudo. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, Sensei. Todos tenemos una receta secreta. Y cuando digo todos tenemos una receta secreta, por más tradicionalistas que querramos ser, siempre hacemos añadiduras a nuestro arte marcial, o quizás, en mi caso particular, yo que enseño mucho a niños con discapacidad, me he visto en la necesidad de adaptar mucho las artes marciales a las diferentes necesidades de cada persona. Entonces, en esta adaptabilidad, no es igual, no es el mismo el karate que se practica en la Argentina del 2021 que el karate que se practicaba en la Argentina de los 90. Entonces, en base a esto, Sensei, ¿cuál es la sal y la pimienta? ¿Qué ha tenido que hacer la Sensei Salbushi para que el Uechi Ryu se diferencie? ¿O qué mejoras le ha hecho además del Kobudo y de practicar Shorin Ryu? Una cosa que me favoreció técnicamente fue practicar Aikido, pero eso es más con el reservorio personal. Lo que sí me favoreció mucho a mí fue cambiarme de una escuela que tenía sede central en Okinawa y que el líder de dicha organización solamente hablaba en japonés y un inglés muy cortito, a estar con un maestro occidental. Actualmente mi sensei es George Matson, que es 10º dan, está en Estados Unidos, pero es catalogado como el padre del Uechi Ryu en América, porque es el primer cinturón negro en graduarse en Japón para los Estados Unidos. Es un hombre que tiene más de 60 años de docencia. Y el hecho de que compartimos idioma, porque con el inglés me defiendo bastante bien, no mucho, pero bastante bien, tuve la oportunidad de que él me compartiera muchos aspectos a nivel pedagógico, de cómo ir escalando en un montón de técnicas, cómo ir llevándolas primero para no sufrirlas tanto, porque yo tengo una estructura física más chiquita, entonces cuando tenía que practicar con alguien muy robusto realmente sufría mucho de esas técnicas, entonces él me iba orientando en ese aspecto y con palabras claras y con técnicas concisas. Y después, una cosa muy interesante del Sensei George es que él también tiene una estructura física delgada y su maestro, que era Yuko Tomoyose, no solamente era bastante delgadito, sino que además era de corta estatura, como todo japonés. Entonces, las técnicas, la manera en que las ejecutaban ellos, están hechas para personas con una contextura física más similar a la mía, que en la otra escuela, en donde primaban los hombres grandes, robustos, fuertes, que no les importaba ir al choque, privilegio que yo no me podía dar. Entonces, eso a mí me hizo un cambio gigantesco, además de que me ayudó a ser cada vez mejor docente también, porque me dio los fundamentos que yo necesitaba.
En los 90 yo repetía lo que me hacían ejecutar, nada más. Y uno consultaba y la respuesta generalmente iba a ser, así se hace en Okinawa o cosas por el estilo. No había grandes explicaciones. Pero en esta nueva etapa pude conocer a gente que sí, que tiene todo bien fundamentado, bien, digamos, hecha la línea en donde me van indicando, el sensei tal hacía de esta manera, el sensei cual hacía de esta otra. Yo opté por esto. Entonces, de poder tener una historia incluso de las modificaciones y uno después poder tomar sus propias decisiones, decidir, bueno, quiero probar la manera que lo hacía tal sensei. Bueno, no me funciona, vamos a probar un poquito más abajo, a ver qué pasó acá. Eso me nutrió muchísimo desde lo intelectual, digamos, y que me permitió una bajada al aspecto físico más acorde conmigo. Excelente, Sensei. Muchas gracias. Maestro Mario. Excelente, Sensei. Bueno, creo que la pandemia ha hecho estragos en nuestro rubro, en el rubro de artes marciales. Tenemos lamentablemente muchísimos colegas que han dejado de trabajar por este maldito bicho, le digo yo. Pero cuéntenos, dónde estaba Sensei Salvucci cuando arrancó esta pandemia y cómo se adaptó a la misma, ¿no? En realidad es una historia larga de Watson, que es un pionero con algunos aspectos. Entre esas cosas, estar en Internet. Él ya en el año 2000 tenía su sitio web, wechiryu.com. Wow. Sí, siempre estuvo a la delantera con estas cosas. Así que yo lo conocía hace rato. Y en el 2016, por esas cosas de la vida, empezamos a cruzar un par de correos y empezamos a interactuar mucho más. Y ahí él me introduce a su proyecto de dojo virtual, en donde hacía acompañamiento virtual de muchas personas. Yo la verdad no tenía idea de los alcances del trabajo de este hombre. Yo creí que únicamente hacía acompañamiento a ciertos cinturones negros avanzados de otros países, porque claro, era la única manera que teníamos de interactuar con frecuencia. De hecho, yo le mandaba videos y después hacíamos una reunión por Skype o similar en donde él me iba marcando todos los detalles que veía, así que era como tener clases casi regulares. Me uní a su organización, seguimos manteniendo un flujo además de trabajo bastante importante, porque yo le empecé a ayudar con algunos de sus proyectos web, y en el 2019, de manera sincrónica, el representante de Francia y yo, sin conocernos, la verdad porque no nos conocíamos hasta ese entonces, Lionel Reynaud, los dos le pedimos autorización al sensei George Mattson para abrir un dojo virtual en nuestros países, cuando empezamos a ver cómo era la estructura. Ambos totalmente fascinados con su trabajo y queríamos probar qué resultados íbamos a tener. Nos dio autorización, nos puso en contacto, entre los tres empezamos a trabajar, cada uno con una impronta distinta al otro, porque son diferentes las experiencias como docentes, los públicos a los que apuntamos. Así que cuando me agarra el 2020 con la pandemia, nosotros ya teníamos en marcha el dojo virtual funcionando con 3, 4, 5 alumnos, creo que tenía en aquel entonces. En ese momento lo que sí tuve que hacer fue tomar conciencia de que, bueno, ahora se viene lo complicado, porque ahora iba a venir mucha gente y ahora iba a venir mucha demanda de material, de preguntas, de tiempo online, y lo que me costó mucho fue que cuando me agarra la pandemia, me agarra en mi departamento, en donde yo no tengo mucho espacio, no tenía los materiales, no tenía piso, bolsa, nada. Yo vivo muy cerca del lugar en donde estoy, por ejemplo, en este mismo momento, pero en aquel entonces estuvimos, además yo estuve particularmente un mes aislada prácticamente, porque había viajado al exterior, así que volví y no podía ni salir a la vereda, y estar sin nada me desorientó. Yo necesitaba venir a agarrar elementos, pensar un poquito y empezar a comprar trípodes y cosas que me faltaban. Pero en ese momento estuve un poco desorientada. Ahí nos fuimos juntando despacito con colegas de la federación que me iban diciendo, mira, probá Zoom, mira, probá Google Meet, probá esto. Y fuimos comparando un par de experiencias y ahí me relajé y me empecé a animar y empecé a hacer cada vez más videos, todos privados para el dojo virtual, y a hacer estas clases por Zoom, que al principio yo tenía mucho miedo en el sentido de que no sabía qué clase de resultado le iba a dar a la persona que estaba del otro lado. No quería que se sintiera defraudada o desilusionada, que después se fuera de nuestra actividad pensando, esto era karate al final, pero qué porquería. Entonces era mucha la responsabilidad que yo sentía para que las personas que probaran una clase virtual conmigo no se sintieran desilusionadas del arte, de lo que hacíamos por lo menos.
Pero bueno, fue el primer inicio, hubo que pasar por toda esa situación, y una vez que me acostumbré, ahí incluso la gente te ayuda mucho, porque cuando te hacen preguntas te van orientando sobre qué tipo de información quieren, y también me han dejado muchísimos mensajes muy buena onda, agradeciendo o felicitando por el trabajo, y eso te da ánimos para seguir adelante, porque te marca que tan errado no estás. Qué bueno, qué bueno. Qué visionario el maestro de Estados Unidos. La verdad que ya tenía todo preparado antes de que apareciera este querido cobicho. Maestro Costa. Lo mismo iba a decir, maestro Mario, y Ujú, sobre todo que me parece excelente el tema de la vanguardia, ¿no? Ahora sí que la ujú, Sensei se encuentra a la vanguardia en lo que vendría siendo la evolución. No sin esto también debo decir que estoy de acuerdo totalmente con ella, porque yo también me encuentro en una situación muy similar a la de ella, y no por esto no vamos a respetar a todos aquellos que son un poco más puristas y que no creen ujú. tanto en la enseñanza online. A mí sí me ha resultado, lo que veo es que a la Sensei también le ha resultado, y, y la tomo como ejemplo de vanguardia, de evolución del karate. Entonces esto, no puedo dejar pasar esta pregunta, porque vamos, estoy ansioso por saber qué nos responde la Sensei del tema. El karate social, Sensei, la importancia de la palabra del maestro, y que por muchos años el maestro ha sido un líder de opinión, una guía para los alumnos, y de repente entendemos que el peso de las palabras son muy fuertes de un maestro, y cuando comprendemos qué tan fuertes pueden ser el peso de las palabras, incluso a veces optamos por el silencio, ¿no? Pero en el tema del karate social, hacia dónde va el Ueshi Ryu de la Sensei en tema de karate social, qué hace falta a su comunidad, qué pretende su karate para aportar un poco más hacia la comunidad en donde se encuentra, Sensei. Quizás la respuesta no viene tanto desde Uechi-Ryu, desde el estilo mismo que hago, sino desde la labor que hacemos dentro de la federación. La Ujú. federación nuestra está compuesta por muchas escuelas de karate okinawense, y recientemente ingresó una escuela de karate Shotokan, japonés. Y la verdad que el grupo pequeño que yo tengo de Uechi-Ryu me empuja naturalmente a colaborar con ciertas instituciones dentro de nuestra propia comunidad, dentro de nuestra propia ciudad. De hecho, por ejemplo, el dojo en el que estoy en este momento funciona dentro de un club, y nosotros en cada oportunidad que tenemos para devolverle algo al club, ya sea a través de arreglos, colaboración con alguna fiesta que hacen para recaudar dinero para reparaciones, nosotros siempre tratamos de estar presentes, pero eso es a nivel chiquito. En cambio, la federación a veces nos ha impulsado a hacer cosas un poquito más grandes, a hacer desde colectas para comedores comunitarios de diferentes regiones, que hemos hecho cosas como juntar alimentos no perecederos, juguetes, hasta, por ejemplo, ver el caso de un compañero que abrió un dojo dentro de un hospicio para chicos de la calle. Entonces, decir, bueno, este es uno de los proyectos que entre todos tenemos que apoyar, que la verdad que nosotros no tuvimos gran protagonismo ahí, pero sí se han juntado equipos para que esos chicos puedan tener sus uniformes y practicar, y estar todo el tiempo detrás de las necesidades que van surgiendo en los distintos grupos. Entonces, Ujú. como comunidad somos una comunidad que tratamos de ayudarnos mucho entre nosotros, pero no importa tanto si uno es o no karateca, porque también vamos a estar colaborando con los clubes y sociedades de fomento en donde nosotros tenemos actividad. O sea, con la comunidad con la que nos relacionamos, tratamos de dar lo mejor de nosotros para devolver algo. Magnífico. Sensei Salbushi, y en tema de lo difícil que está en este momento la economía en toda Latinoamérica, estoy hablando desde México hasta Argentina, ¿cómo ve usted el futuro para las artes marciales en este tema, en el tema de economía? Qué complicado, qué complicado. Porque en lo chiquito quizás nosotros nos podemos arreglar. El instructor puede a veces elegir cobrar un poquito menos, cobrar un poquito más, porque la mayoría de los instructores no vivimos de karate. Yo conozco muy poca gente que vive de karate. Pero en lo que sí nos va a entorpecer mucho, porque todavía no pudimos realizar nada,
es cuando vayamos a hacer un torneo o un evento grande. Ahí no sé bien cómo lo vamos a enfrentar, porque intuyo que los alquileres de los predios se fueron muy arriba, los honorarios de los médicos también, y todo lo necesario para la organización de un evento. Vamos a tener que comprar más cantidad de protecciones, porque ahora con el tema del COVID vamos a tener protocolos en donde no vamos a poder compartir elementos como hacíamos antes. Y eso en lo nacional. Ahora, en lo internacional, nosotros viajamos mucho para capacitarnos. Tampoco sé lo que va a pasar. Yo trataba de viajar bastante seguido a Estados Unidos y ahora ya no es una de esas cosas que siquiera estoy contemplando, porque es un dinero que no me puedo dar el lujo de gastar, al menos en este momento. Así que durante un par de años creo que nos va a tirar bastante abajo, pero que nos va a forzar a estar trabajando más puertas adentro. Vamos a tener que ver cómo lo sobrellevamos. Opino exactamente lo mismo. Yo sí vivo completamente de esto y opino exactamente lo mismo. Y creo que tenemos que hacer un trabajo hacia el interior para fortalecernos, por lo menos, como bien dice la Sensei, en un par de años, porque no va a ser sencillo, pero creo que estamos acostumbrados a pelear este tipo de batallas. Adelante, maestro Mario. Tal cual que sí, hay que adaptarse también, ¿no? Porque justo estábamos hablando del tema este de las clases virtuales. Hay una generación de alumnos que arrancó con clases virtuales. Tenemos cinturones blancos virtuales. Un montón de alumnos que empezaron de esa manera la práctica de artes marciales. Entonces, no saben lo que es una clase presencial. Hay un montón de alumnos que empezaron así y se adaptaron y se acostumbraron. Así que yo creo que es un medio que ha llegado para quedarse y hay que tenerlo en cuenta y que muchos de los colegas que son muy cerrados y tradicionalistas que dicen no, clases virtuales no, van a tener que adaptarse, ¿no? Van a tener que adaptarse porque se van a quedar en el pasado, si no, ¿no? Así que bueno, estábamos hablando de la Federación Sensei Salguchi. ¿Cuál es la actualidad de la Federación Argentina de Karate Kudo Okinawense? O también, ¿cuáles son los proyectos a futuro que se nos vienen? La federación en todo este tiempo, el primer año de la pandemia, se mantuvo bastante cerrado tratando de reorganizarse y de ver cómo apoyaba a las organizaciones que tenía dentro. Honestamente, los primeros meses de la pandemia fueron tremendos para todos. Estábamos todos muy desorientados en los grupos de WhatsApp. No sabíamos si reírnos de algunas cosas, llorar, si acoplarnos, no acoplarnos, si hacemos torneos virtuales o no hacemos torneos virtuales, si clases virtuales o no. Era todo el tiempo debatir, discutir y no entender. La verdad que hubo mucha confusión. Pero en donde nos empezamos a organizar, lo que empezamos a darnos cuenta era que en todo este tiempo lo único que podíamos hacer era capacitarnos. Eso no había restricciones. Así que lo que fuimos haciendo, algunos instructores con mucha más predominancia que otros, por las capacidades que ya tenían, empezamos a generar todas las capacitaciones para terminar en este año. En realidad arrancamos muchas el año pasado, solo que arrancamos, por ejemplo, una diplomatura en artes marciales y deportes de combate en el Instituto Universitario IMCA, que Faco fue organizador. Pasa que en particular fueron 1 o 2 profesores los que estuvieron detrás de ese proyecto específico, pero lo hicieron usando el escudo de Faco. Ahí arrancó la primera camada, que creo que la instrucción duró 9 meses, y ahora arrancó la segunda camada de instructores que están estudiando esta diplomatura. Entonces fueron a parar todas las apuestas, todos los porotos, como decimos nosotros, a capacitación. También empezamos con un taller arbitral que estaba ocupando, si mal no recuerdo, 7, 8 clases, pero bastante importantes, todo online y ya más abierto, porque nuestros talleres arbitrales siempre convocaban a los pocos árbitros que éramos, que siempre estábamos presentes, y en esta situación se animó muchísima más gente a participar y a empezar a capacitarse, que los puede ayudar tanto como futuros árbitros, que a Faco le viene siempre de 10, como para ser coaches de sus propias organizaciones, que eso siempre les va a servir a todas las escuelas, o incluso hasta como competidor a veces para empezar a tener algunas cosas un poquito más en claro, que no es lo ideal, ¿no? que lo usen para eso, pero siempre sirve para hacer crecer las organizaciones. Así que nuestra prioridad fue capacitación y ahora está en debate ver qué se hace el año que viene en lo que tenga que ver con el torneo rankeable.
Nosotros tenemos un torneo por año que consisten en 4 fechas en donde los competidores vienen, compiten en cada una de sus categorías, juntan puntos y eso compone el campeonato. A fin de año se suman los puntos y se ve quiénes salen campeones. Y eso es una de las cosas que más nos dolió perder en este año, porque es una de las apuestas fuertes que hace la federación, además de sus seminarios. Pero bueno, los seminarios los estamos transmitiendo por YouTube y esto otro no lo estamos pudiendo resolver todavía. Excelente, Sensei, excelente. Maestro Costa. Me gusta esa idea de los campeonatos por fechas y que al final se haga como una especie de liga, así que quizás por ahí le voy a copiar esa idea de la Final Four. La voy a adaptar, ¿no? Me gusta la idea. Y yo creo que para eso estamos, ¿no? En este camino para masificar las artes marciales. Si bien yo soy de un sistema no japonés y no okinawense, pues no tengo por qué no aprender de los demás, ¿no? Tengo quizás la similitud de que ambos practicamos Aikido. Yo aprendí muchísimo del Aikido, Sensei, muchísimo, que a veces de repente estoy en un combate cuerpo a cuerpo y me saco por ahí un Iri Minage y dicen, ¿y eso por qué no lo enseña? ¿No? Y en realidad no lo enseñas porque es algo propio, pero de repente lo adaptamos, ¿no? Así que me parece excelente la conversación. He aprendido mucho el día de hoy con usted y creo que tiene una manera muy pacificadora de hablar y de expresarse y sobre todo muy esperanzadora en un gremio tan difícil como el nuestro, en un gremio lleno de egos, en un gremio con tantos problemas, vamos a decirlo con todas sus letras, pero que si bien es cierto, la intención de nosotros es eso, ¿no? La masificación. Y me imagino que la Sensei pudiera tener un mensaje al respecto, ¿no? Sensei, ¿qué debemos de hacer en el gremio para unirnos y dejar por ahí de lado el yo soy mejor que tú eres mejor que yo, y en realidad trabajar en lo individual en pro de lo colectivo? ¿Cuál sería su mensaje? Es difícil dar un mensaje a nuestra comunidad karateca, porque es cierto, somos muy competitivos entre nosotros, pero tenemos que entender que estamos todos juntos en este barco. Y que si bien puede haber por momentos alguna pequeña discusión, quién es mejor que quién o cosas por el estilo, al final del camino estamos todos unidos. Si se empieza a caer uno, este de acá, este de allá, eventualmente nos caemos todos. Todos somos responsables de dejar bien parado o mal parado al karate. Vamos a salir de esta todos juntos. Y después la otra, lo que yo siempre les digo a mis alumnos, es que estamos en este mundo para aprender. Y todos tienen algo para enseñarnos. No importa que esa persona nos caiga bien o mal, o que tenga menor graduación incluso que uno mismo, estamos acá para aprender. Yo tengo mucha suerte de tener muchas personas que tienen mucho conocimiento en karate y que me han compartido cosas. Y yo eso siempre lo tengo que expresar agradecimiento a esas palabras que me han dado en más de una oportunidad para transmitirme conocimiento. Y ahora está en mí seguir transmitiéndolo. Y que lo tome quien lo quiera tomar. No voy a obligar nunca a nadie a que tome mi palabra como única y verdadera. Yo soy una persona más del montón, pero sí soy un pequeño engranaje en este gran conjunto de gente que se dedica a difundir el karate. Y solamente espero eso, espero que podamos trabajar todos juntos en armonía, entendiendo que esa es la única manera de que salgamos todos adelante. Y Sensei, por último, preguntarle, ¿aún compite? ¿Aún le gusta la competencia? Me encanta y tengo muchas ganas de competir, pero no compito porque soy árbitro de mi federación, así que es incompatible. Adelante, maestro Mario. No, simplemente pedirle si nos puede recordar sus redes sociales, cómo se pueden poner en contacto para las clases virtuales con ustedes, Sensei. La forma más fácil es contactarme en mi sitio web, que es yoshukai-medioargentina.com. También me pueden encontrar en Facebook como yoshukai.argentina, en Instagram de la misma manera, yoshukai.argentina, y en YouTube también, yoshukai.argentina. Igual buscan Yoshukai Argentina en Google y nos va a llevar inmediatamente a nuestro sitio web. Excelente. Vamos a compartir después
por medio gráfico las redes sociales de Sensei, así se pueden poner en contacto con ella. Muchísimas gracias por la entrevista, por la posibilidad que nos brindó de poder entrevistarla. La verdad que fue un honor, un placer. Muy agradecido, Sensei. Maestro. Muchísimas gracias, Sensei, desde México y toda la comunidad de artes marciales en México por esta entrevista. Le deseamos lo mejor y esperamos verla pronto, seguramente así sea. Muchísimas gracias a ustedes por brindarme la oportunidad de expresar un poco sobre lo que hago en Wichiryu. Y sí, espero también verlos en breve. Muchísimas gracias. Bueno, nos estamos despidiendo. Nos vemos en próxima entrega de Garra Marcial. Chau, chau, chau.